partir de este instante, entras al fantástico mundo del bohemio comunicacional. Bienvenidos. Episodio número 5. Gustoso en saludarles, mis estimados oyentes. En este nuevo capítulo abordaremos un tema importante. Nuestro país tiene una historia cinematográfica bastante interesante. Desde inicios de la llegada de la pantalla grande a nuestras vidas, los bolivianos no nos hemos quedado opacados con el trabajo cinematográfico. Contamos con películas que son del nivel óptimo, y si bien varias entregas de nuestro país son muy poco valoradas por diferentes factores. El término de cine boliviano se refiere al conjunto de producción cinematográfica realizada en Bolivia o en otros países por cineastas bolivianos o presupuesto en su mayoría de origen boliviano. La historia del cine en Bolivia se inicia a finales del siglo XIX, cuando se realizan las primeras proyecciones cinematográficas en la ciudad de La Paz. Las primeras filmaciones cinematográficas en Bolivia se realizan a partir de la segunda década del siglo XX. Es por eso que este trabajo lo dividimos en dos entregas por la importancia del tema. Así que póngase cómodo y comenzamos. Primeros largometrajes bolivianos. En 1923 llega a Bolivia el cineasta italiano Pedro Sammarino, que había trabajado ya varios años en Argentina. El italiano crea la empresa Sociedad Anónima Cinematográfica Boliviana, que luego se convertiría en Bolivia Films. Una de las primeras producciones realizadas en Bolivia por Pedro Sammarino es Actualidad de La Paz. En 1924, el italiano filma Por mi patria, documental que buscaba reflejar una visión global del país y sus costumbres, realizado con vistas a festejos del centenario de la República. El 14 de julio de 1925 se estrena Corazón Aymara, el cual es considerado el primer largometraje boliviano. Realizado por Pedro Sammarino, es una adaptación de la obra teatral La Huerta de Ángel Salas. Aparentemente ese mismo año José María Velasco Maidana produce otro largometraje titulado La Profecía del Lago. El film no llegó a presentarse ante el público debido a la censura al tratarse de los amoríos entre un pongo y la esposa del dueño de la hacienda. Esto transgredía las estructuras de la época, en las que predominaban prejuicios raciales y sociales, por lo que incluso se llegó a intentar secuestrar la película para incendiarla. El 9 de septiembre de 1926 se estrena otro largometraje boliviano, La Gloria de la Raza, obra del arqueólogo Arturo Poznański. Presentaba 4 actos a lo largo de los cuales un científico interpretado por el propio Poznański realizaba un recorrido por varias culturas precolombinas, desde los Urus a Tiwanaku, guiado por un anciano nativo. En la filmación colaboró el realizador boliviano Luis del Castillo. De esta película solamente queda un pequeño folleto editado para el estreno, en el que se describe detalladamente el argumento y se incluye algunas fotografías del rodaje. En el año 1927 se realizan 2 películas que registran el fusilamiento de Alfredo Jáuregui, hijo menor de una familia acusada del asesinato del expresidente José Manuel Pando, y cuyo caso judicial tuvo gran repercusión en la sociedad. Una de estas películas titulaba El fusilamiento de Jáuregui y fue realizada por Del Castillo. La otra, rodada por Poznański, se llamaba La sombría tragedia del Quinco. La exhibición de ambas obras se intentó prohibir, llegando incluso a detener a Del Castillo, exigiendo que las películas sean entregadas para ser archivadas en la Corte Suprema junto a los obrados del proceso. Finalmente, ambas pudieron ser estrenadas. El fusilamiento de Jáuregui era un cortometraje que limitaba a mostrar escenas de la ejecución. En cambio, la obra de Poznański era un mediometraje que reconstruía los hechos desde el asesinato del expresidente, pasando por el juicio y concluyendo en la ejecución. A finales del 2012 se encontró una copia del fusilamiento de Jáuregui con el nombre del bolillo fatal o el emblema de la muerte,
título distinto a lo de su exhibición inicial, que sin embargo contiene además del nombre de Castillo como autor de la misma. Todos los acontecimientos descritos como pertenecientes al fusilamiento de Jáuregui, siendo la única copia reconocida del documental censurado en 1927. Entre 1928 y 1929 se producen algunos documentales referidos a los viajes del presidente Hernando Siles por la República. Llegan también en esos años cineastas extranjeros. Se crea además la productora Uriana Films de José María Velasco Maidana, autor de los cortometrajes Amanecer Indio, Pedrín y Pituca. En la segunda mitad de 1929, Velasco Maidana realiza Guara Guara, obra cinematográfica fundamental del cine mudo boliviano, por sus pretensiones y la magnitud del proyecto, basada en un argumento del escritor Antonio Díaz Vilamín. El film narra la historia ambientada en tiempos de la conquista española. El título original de la película debió ser El ocaso de la Tierra del Sol. Sin embargo, debido a problemas con la protagonista, no se pudo continuar el proyecto inicial, y algunas escenas filmadas para este primer argumento se incorporaron después a Guara Guara, en la que participaron varios intelectuales bolivianos de la época. Entre los que se puede nombrar está el pintor Arturo Borda, la escultora Mariana Núñez del Prado y el poeta Guillermo Vizcarra Fabre. El personaje estelar fue interpretado por Juanita Tallancier, participando también el intérprete Emo Reyes. Guara Guara se estrena a inicios de 1930, logrando el éxito en el público. En junio de 1931 se realiza la primera proyección sonora en el Teatro Municipal de la ciudad de La Paz, marcando el inicio del nuevo rumbo cinematográfico en el fin del cine saliente. Entre 1932 y 1933, Mariano Camacho, cochabambino, que había participado en el rol secundario en Guara Guara y al mismo tiempo en diferentes tareas técnicas, se une a José Jiménez y Raúl Durán Crespo e inician el rodaje de un nuevo largometraje de ficción, El hijo del Choqueapu, poco antes del inicio de la Guerra del Chaco, conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay. Luego, este proyecto daría lugar al fin Hacia la Gloria, drama bélico con las actuaciones de Matilde Garbia, Donato Olmos, Manuel Zagárnaga, Enrique Mendoza, Valentina Arce y Arturo Borda, quien además dirigió algunas escenas. Los realizadores de la película montaron un sistema de fonógrafos detrás de la pantalla para el acompañamiento sonoro de la película, convirtiendo Hacia la Gloria en la primera película sonora boliviana. Entre los años 1933 y 1936, la Guerra del Chaco se convirtió en el tema central de los realizadores cinematográficos en Bolivia, intentando realizar varios proyectos como Alerta de Mario Camacho, que no llegaron a concretarse. A mediados de 1933 se presenta La historia de la decadencia aymara, largometraje que consistía en la reposición de algunas de varias películas rodadas la década anterior. La nueva tecnología del sonoro imposibilitó la producción nacional, condenando la precariedad del cine boliviano a la dependencia de películas extranjeras por más de una década. El bohemio comunicacional. En 1947, el norteamericano Kenneth Watson funda la productora boliviana Films, de donde surge Jorge Ruiz, uno de los principales documentalistas del cine boliviano. En 1948, la empresa Emelco rueda al pie del Illimani en conmemoración al cuarto centenario de la Fundación de la Paz, documental que consiste en la sucesión de varios cortos dedicados a aquella celebración y se considera como el primer largometraje sonoro boliviano. Ese mismo año, Ruiz conoce a Augusto Roca, brillante operador técnico con quien formará una pareja inseparable y fundamental para esta nueva época del cine boliviano. En 1949, con la colaboración de Ruiz y Roca, Alberto Perrín Pando dirige una de las primeras películas bolivianas en color, donde nació un imperio cortometraje filmado en el lago Titicaca, acerca de los orígenes del imperio incaico.
Aproximadamente a un año de la Revolución Nacional, el 9 de abril de 1952, en marzo de 1953, el gobierno crea el Instituto Cinematográfico Boliviano, a cargo de Waldo Cesuto, con el objeto de promover la cinematografía en Bolivia. El Instituto Cinematográfico Boliviano, disuelto en el año 1968, realizó, a través de cientos de documentales y noticieros, el registro histórico de la Revolución Nacional y se convirtió en el escenario donde se desenvolverían quienes luego serían los principales desarrolladores del cine boliviano. En el año 1953, Jorge Ruiz rodó Vuelve Sebastiana, cortometraje premiado en el Festival de Sodre en Montevideo, Uruguay, convirtiéndose en el primer film boliviano en obtener un galardón internacional. Al año siguiente, Jorge Ruiz comienza a rodar el primer largometraje sonoro en color, Detrás de los Andes, proyecto en el que también participó Gonzalo Sánchez de Lozada, fundador de la productora Telecine, protagonizado por Hugo Roncal, que luego se convertiría en documentalista y escritor. Raúl Salmón, quien un año antes había publicado la primera reseña de la historia del cine boliviano en un artículo del periódico La Nación. El proyecto de Ruiz no llegó a concluirse, pero Telecine produjo después documentales como Juanita sabe leer y un poquito de diversificación económica, dirigido por Jorge Ruiz. En el año 1954, Jorge Ruiz lleva al cine en Ecuador El cuento del escritor, Los que nunca fueron. Soria se convertiría luego en uno de los principales guionistas del cine boliviano contemporáneo. En 1956, Ruiz realiza el cortometraje Voces de la Tierra y 2 años después filma su primer largometraje La Vertiente tras su disolución en 1968. El Instituto Cinematográfico Boliviano cedió todo su patrimonio al Canal 7, empresa nacional de televisión. El Bohemio Comunicacional llega con el gentil auspicio de Ring Colors, el mejor pintor y decorador de interiores, con trabajos garantizados. Pinta y decora tu casa, departamento o cuartos con tus colores favoritos, dando una imagen de elegancia y sofisticación a tu ambiente. Llama y consulta al 791 70 531 y dale color a tu vida. Continuamos con el Bohemio Comunicacional. Continuamos, nos toca hablar de Sanginés, Ruiz y Eguín. En el año 1959, luego de concluir sus estudios en Chile, retorna a Bolivia Jorge Sanginés Aramayo y crea, junto a Óscar Soria Gamaya y Ricardo Rada, el grupo Collasuyo. Sanginés se constituiría luego en uno de los referentes del cine boliviano latinoamericano. En 1961, Sanginés realiza como programa para la Lotería Sueños y Realidades su primer cortometraje en Bolivia. Al año siguiente, Ruiz realiza el mediometraje Las montañas no cambian, en el que presenta los cambios en los 10 años después de la Revolución de 1952. Ese mismo año, Hugo Roncal filma El mundo que soñamos, una de sus obras más importantes, y Sanginés rueda Un día paulino, ambos cortometrajes con cierto tinte protagonístico al gobierno. En 1963, Sanginés y Soria presentan Revolución, cortometraje de aproximadamente 10 minutos, que a través de imágenes montadas resumen la historia de Bolivia, su tribulación, el valor popular y las permanentes represiones. Revolución fue galardonado en el Festival Lens-Pink, obteniendo así Sanginés el primero de varios reconocimientos internacionales por su trabajo. En 1965, Sanginés aborda el tema minero en Aisha, con el guión de Soria. Al año siguiente, 1966, el Instituto Cinematográfico produce Ucamao, el primer largometraje de Sanginés y la primera película aymara, en el que participa Hugo Roncal como fotógrafo y los actores Benedicto Huanca,
Marcelino Yanahuaya y Néstor Peredo, entre otros. Años después, San Ginés, Soria y Rada forman el grupo Ucamao. En el año 1968, el mismo año que se disuelve el Instituto Cinematográfico Boliviano, regresa a Bolivia Antonio Eguino, después de concluir sus estudios en Estados Unidos. Eguino se convertiría luego en otro de los documentalistas referentes del cine boliviano. En 1968, Jorge Ruiz utiliza parte del material filmado en 1954 para Detrás de los Andes y presenta el largometraje Mina, Alaska, cuya historia transcurre en tiempo real. En 1969, al grupo Ucamao, conformado por San Ginés, Soria y Rada, se incorpora Antonio Eguino. Como fotógrafo filman Yawar Malcu, la primera película en quechua que denunciaba la esterilización de campesinas por el Cuerpo de Paz. Estuvo a punto de ser prohibida por autoridades municipales, impidiéndolo la opinión pública. Yawar Malcu influyó en la decisión de expulsar al Cuerpo de Paz poco tiempo después. También en 1969 llega a Bolivia Luis Espinal como crítico, autor de textos y profesor. Sería el principal impulsor de la cinematografía en Bolivia hasta su asesinato en el año 1980. Se realizan también en ese año dos películas del cine comercial: Volver, de Germán Becker, Alberto Paciello y Jorge Ruiz, en coproducción con Argentina y Chile, y Crimen sin olvido, de Jorge Mistral. En 1970, San Ginés y el grupo Ucamao inician el rodaje de Los Caminos de la Muerte, proyecto que no concluye debido a un accidente en laboratorios alemanes donde había sido enviado el material. Antonio Eguino se separa del grupo Ucamao, crea la productora cinematográfica Ucamao y realiza cortometrajes documentales. Oscar Soria se aleja también del grupo Ucamao y continúa con Antonio Eguino en la productora. En el año 1971, el grupo Ucamao y San Ginés comienzan a rodar El Coraje del Pueblo, la primera película en color de San Ginés. En ella se relatan los hechos de la masacre de San Juan ocurrida en el año 1967, a través del testimonio de los sobrevivientes, iniciando con un reencuentro histórico de acontecimientos similares ocurridos anteriormente. El Coraje del Pueblo obtuvo varios premios internacionales. En 1972 se estrena Patria Linda, dirigida por Alfredo Estivares y José Feldman, con la fotografía de Hugo Roncal, largometraje en el que se presentan diferentes interpretaciones de conjuntos de música folclórica. A raíz del golpe militar de 1973, la producción cinematográfica sufre un receso temporal. San Ginés deja el país y el grupo Ucamao se divide. En el Perú, San Ginés filma El enemigo principal. En 1974, Antonio Eguino realiza su primer largometraje Pueblo Chico y se lleva adelante el primer festival Llama de Plata, con el auspicio del Centro de Orientación Cinematográfica y el Cine 16 de Julio, con el objeto de incentivar la difusión del cine extranjero de calidad, premiando cada año la mejor película del año anterior. En 1976, por iniciativa de Mario Mercado, Amalia de Gallardo y el padre Renzo Cuota, se crea la Cinemateca Boliviana, entidad destinada a recuperar la memoria cinematográfica de Bolivia, bajo la dirección de Pedro Sus y Carlos Mexa. Se crea también el Premio Cóndor de Plata para incentivar la realización de cortometrajes bolivianos. Hasta aquí estuvo bastante interesante conocer nuestra historia cinematográfica boliviana. Te invito a escuchar la segunda parte del cine boliviano de antes y de ahora, que seguramente será igual de interesante como la primera parte. Se despide el Bohemio Comunicacional. Hasta la próxima. Chao, chao. El Bohemio Comunicacional se despide. Hasta la próxima.